Mi vivencia con la Deep Web es peculiar y aterradora, por decirlo menos. He sido parte de la Deep Web durante un periodo y he presenciado muchas cosas. Estoy seguro de que todos ustedes saben qué es la Deep Web y han escuchado historias sobre lo que se puede ver y adquirir allí. En su mayoría, lo que se dice probablemente sea cierto, aunque algunas cosas están algo exageradas, pero la curiosidad por lo que se puede descubrir en las profundidades de la web es, probablemente, lo que los motiva, como a mí, a querer explorarla o investigarla. Al estar frecuentemente en la Deep Web debido a mi propia curiosidad, puedo afirmar que es un lugar alocado si sabes en qué zonas buscar. Personalmente comencé a indagar en la parte oscura de la web por interés y con fines de investigación. La experiencia que estoy a punto de compartirles incluye mi primera compra en la Deep Web. Sí, se puede adquirir prácticamente cualquier cosa en este espacio, pero mi pedido no fue algo típico del mercado negro, como drogas o armas. Lo que solicité, desearía no haberlo hecho, fue un error que no repetiré jamás. Con esta compra, obtuve mucho más de lo que imaginé, y desde entonces vivo con miedo, mirando constantemente por encima de mi hombro. Cuando se trata de adquirir cosas en la Deep Web, como mencioné antes, se pueden obtener artículos como drogas, identidades robadas, animales, armas ilegales y mucho más. Pero algo de lo que tal vez no estés al tanto o no hayas oído hablar es de las cajas misteriosas. Yo había escuchado acerca de ellas y sabía lo que eran. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, las cajas misteriosas son exactamente lo que su nombre indica. Paquetes anónimos e imposibles de rastrear que puedes encargar en línea, con precios que van desde los cientos hasta los miles de dólares. Estas cajas pueden contener casi cualquier cosa. Esa es la gracia de la caja misteriosa. No sabes lo que vas a obtener. Había leído historias de personas que ordenaron estas cajas y quedaron horrorizadas al recibir lo que parecían ser restos óseos, armas usadas con sangre seca o prendas de personas desaparecidas. Luego estaban aquellos que se sentían decepcionados al recibir objetos aleatorios, como un encendedor, fotos viejas o incluso juguetes sexuales usados. Así que realmente no sabes qué esperar. Yo quería experimentarlo. Deseaba ordenar una caja misteriosa para mí y ver de primera mano qué podría recibir. Después de pensarlo durante un tiempo, una noche di el paso final y decidí hacer mi primer pedido. Al principio estaba un poco nervioso, pero también emocionado. Sin embargo, después de completar la compra, me invadió una sensación instantánea de estupidez. En lugar de hacer que lo enviaran a una dirección segura o un buzón de entrega, había cometido el error de poner mi propia dirección. Un error tonto de principiante, lo sé, pero ya no había forma de cambiarlo. El pedido ya estaba hecho, y todo lo que podía hacer era tratar de no pensar demasiado en ello y esperar a que llegara, en algún momento. Tras hacer el pedido, comencé a pensar que todo era una estafa y que el dinero que pagué se había perdido para siempre. Pasaron varias semanas y no recibí ni vi nada, excepto la confirmación del pedido al realizarlo. Sin ganas de hacer otro pedido y perder más dinero, lo dejé pasar y pronto me olvidé de ello. No fue hasta un mes después de haber hecho el pedido que, una noche, estando en casa frente a mi computadora, con el ratón en la mano escuché unos golpes fuertes en mi puerta principal. Más que un simple toque, fueron verdaderos golpes, lo cual obviamente me sobresaltó. Caminé hacia la puerta, miré por la ventana y no pude ver a nadie. El porche estaba vacío y la noche en silencio de nuevo. Al abrir la puerta, el frío de la noche oscura me envolvió. No había nadie a la vista. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo y se me erizó la piel. Frente a mí, en la base de los escalones, había un paquete sin marcas. Sorprendido y sin haberlo esperado, recogí el paquete, mirando una vez más a mi alrededor pensando, ¿es esto realmente lo que creo que es? ¿Quién lo dejó aquí? ¿Y a dónde se fue tan rápido? Volví adentro, cerré la puerta tras de mí y puse el paquete sobre la mesa de la cocina. Inspeccioné su envoltura marrón, algo gastada, que ocultaba lo que había en su interior. Había pasado tanto tiempo desde que hice el pedido que ya me había resignado a que no llegara, pero aquí estaba. No podía creerlo. Finalmente, el pedido que había hecho estaba frente a mí. Ya no había marcha atrás. Tenía que ver qué había dentro. Mientras abría la caja sentía como mi respiración se volvía más superficial. Una mezcla de nervios y emoción me invadía.
Había esperado mucho tiempo, y ahora estaba aquí. Mi propia caja misteriosa de la Deep Web. Con pensamientos acelerados sobre lo que podría encontrar, comencé a cortar lentamente la cinta negra. Después de leer sobre las experiencias de otras personas y los extraños objetos que recibían, estaba ansioso por ver qué había en la mía. A medida que abría la caja, dentro encontré otra caja. Una caja más pequeña atada con una cuerda desgastada. Parecía un juego de pasa el paquete. Una caja dentro de otra caja. Sonriendo para mí mismo, saqué la segunda caja y la coloqué a un lado. Casi sin peso, no podía imaginar qué podría haber dentro. Lentamente solté la cuerda y liberé la caja de sus ataduras. Lentamente abrí la tapa, y cuando finalmente vi lo que estaba escondido dentro no era lo que esperaba. Se trataba de un álbum de fotos, un álbum lleno de fotos Polaroid. Al examinar las imágenes, ninguna tenía sentido. Eran simplemente primeros planos de lo que parecían ser objetos aleatorios. La primera fotografía parecía un acercamiento a la corteza de un árbol, luego otra imagen de una roca. ¿Qué demonios era esto? Mientras continuaba pasando las fotos, frustrado por el contenido, empecé a notar algo extraño. A medida que las imágenes dejaban de ser primeros planos, aparecían objetos más reconocibles. Vi una foto de un poste de luz, luego una imagen de una puerta. A medida que avanzaba por las páginas, las fotos mostraban una puerta vista desde más lejos, hasta que finalmente me encontré mirando una imagen de una puerta frontal. Sentí un nudo en el estómago. Esa puerta frontal se parecía muchísimo a la mía. Nervioso pasé a la siguiente foto y para mi sorpresa era una imagen de mi casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras revisaba las fotos rápidamente, y estas se volvieron cada vez más aterradoras. Fotos de mi coche, la matrícula, una foto mía a través de la ventana de mi propia casa, y finalmente una imagen del interior de mi casa, tomada hace apenas unos días. Alguien me había estado observando. Parado allí, con el corazón latiendo a 1000, no podía creer lo que había dentro de esa caja. Pero lo peor aún estaba por venir, algo que me congeló la sangre. En ese momento, escuché el sonido de una cámara Polaroid desde la parte superior de mis escaleras. Girando lentamente la cabeza, levanté la mirada hacia la oscuridad que se extendía en la parte superior de las escaleras. Lo único que podía ver era el vacío. Aproximándome a las escaleras, con mi respiración cada vez más pesada, extendí mi mano temblorosa hacia el interruptor de la luz. Al encenderla, mi miedo se duplicó. No había nadie allí. Sin embargo, sabía que había escuchado una cámara y visto el destello por el rabillo del ojo. Alguien estaba en mi casa. Sin más opción que investigar, subí lentamente las escaleras, no sin antes tomar un cuchillo de la cocina. Con voz temblorosa llamé, pero no hubo respuesta. Al llegar a la cima de las escaleras, vi algo tirado en el suelo, una foto Polaroid. Sujetando el cuchillo y mirando a mi alrededor, me incliné lentamente para recogerla. Al darle la vuelta, sentí el terror recorrerme por completo. Era una foto mía de pie junto a la mesa, revisando la caja misteriosa. En la parte inferior había un mensaje garabateado. El misterio permanece. Sentí náuseas. Alguien me estaba observando. Alguien estaba en mi casa en ese preciso momento. Recorrí habitación por habitación buscando a un intruso, pero no encontré a nadie. Finalmente, al revisar la última habitación, vi la ventana de mi cuarto abierta de par en par, pero al mirar hacia afuera no vi a nadie. Estaba aterrorizado. ¿Y si aún seguían dentro? No me sentía seguro, pero tampoco podía llamar a la policía y explicarles que había pedido algo en la Deep Web. Así que llamé a un amigo. Después de contarle lo sucedido, vino de inmediato y me ayudó a revisar toda la casa. No encontramos a nadie. Demasiado asustado para quedarme solo, me fui a la casa de mi amigo y pasé la noche allí. Desde esa noche nada más volvió a ocurrir, pero hasta el día de hoy no tengo idea de quién me estaba observando. Aquella caja misteriosa resultó ser mucho más perturbadora de lo que jamás habría imaginado. Ahora siempre siento que alguien me está vigilando, que me siguen a donde quiera que vaya. Nunca pensé que pedir una caja misteriosa resultaría como lo hizo. Hasta el día de hoy, sigo mirando por encima del hombro, preguntándome quién me estuvo observando y por qué. Tal como decía la Polaroid, el misterio permanece, y pueden estar seguros de que nunca volveré a pedir nada en la Deep Web. Si puedo darles un consejo, no lo hagan.
La Deep Web ha sido un tema que siempre me ha intrigado profundamente. Desde hace tiempo, he escuchado diversas historias y rumores acerca de la inmensurable cantidad de contenido que se puede hallar allí, cosas que simplemente no verías en la web convencional. Como muchos de ustedes sabrán, la web tiene diferentes niveles, y mientras más te adentras, se supone que encuentras contenido más inquietante. Eso fue lo que despertó mi curiosidad. Por lo que había escuchado y leído en mis investigaciones, había áreas en la Deep Web donde podías toparte con cosas como sectas extrañas, asesinos a sueldo, filtraciones de información personal, secretos de Estado, secuestros, tortura incluso, la posibilidad de comprar cajas misteriosas cuyo contenido era totalmente desconocido. Literalmente las posibilidades eran infinitas. Ahora, soy un hombre de 28 años, y ya había visto cosas extrañas y perturbadoras en línea antes, pero, siendo completamente sincero, no estaba preparado para lo que vi en la Deep Web. Aún hoy, lo que encontré se repite en mi mente como una pesadilla constante. Me considero un poco geek cuando se trata de tecnología. Disfruto mucho usar Internet para mi propio entretenimiento y beneficio. Antes de acceder a la Deep Web, descargué el programa de cifrado Tor y el navegador Tor, ya que la Deep Web no es accesible a través de buscadores comunes como Chrome o Explorer. Además, me aseguré de proteger mi ubicación porque, obviamente, no quería que mi posición fuera conocida o rastreada por otros usuarios en este lado oscuro de la web. Cuando todo estuvo listo y me acomodé una noche, decidí que era el momento perfecto para explorar la Deep Web y descubrir por mí mismo si todo lo que había escuchado era cierto o no. No tenía que trabajar al día siguiente, así que me parecía el momento ideal para dedicarme a una larga noche de exploración y ver qué podía encontrar. Al comenzar, ingresé a los sitios de Hidden Wiki y leí las advertencias antes de seguir adelante. La página proporcionaba una gran cantidad de enlaces útiles, aunque muchos de ellos eran muy ambiguos, por lo que no sabía realmente qué tipo de contenido ocultaban. Empecé haciendo clic en algunos enlaces solo para ver a dónde me llevaban, ya que era mi primera vez en este mundo. Tras hacer clic en el primer enlace, pareció que tardó una eternidad en cargar, pero cuando lo hizo, me encontré en otra página con aún más enlaces. Sin embargo, esta vez los enlaces llevaban a sitios más directos. Copié algunos de ellos en el navegador, y muchos me dirigieron a páginas dedicadas al tráfico de drogas. No era algo que me interesara particularmente, pero fue sorprendente ver la variedad de drogas ilegales que podías adquirir con solo unos clics. No estaba buscando comprar nada. Mi interés en la Deep Web iba más allá de simples sitios de drogas. Tras más o menos una hora de exploración, decidí tomarme un descanso. Hasta ese momento, no había encontrado nada digno de mención, o algo que captara mi atención por completo. Cerré la página en la que estaba y cargué otro enlace. Esto me llevó a una página completamente negra. Al principio, pensé que se trataba de un enlace muerto, y estaba a punto de salir cuando noté algo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un pequeño texto en gris oscuro que casi se perdía en el fondo. Lo seleccioné, y de inmediato me dirigió a otra página negra. Esta vez, había una lista de enlaces descritos en texto color rosa. Sentí que finalmente había encontrado algo interesante y comencé a explorar esos enlaces. El primer enlace en el que hice clic fue, sin duda, el único en el que hice clic esa noche, y pronto entenderás por qué. La página volvió a estar en negro, pero no por mucho tiempo. Una línea de texto apareció en la parte superior de la pantalla. Mercado de carne de primera y barbacoa. Ese era el sitio. En el centro de la página había un cuadro de advertencia, seguido por un texto de términos y condiciones. Leí ambas secciones. La advertencia indicaba que el sitio era solo para participantes voluntarios e interesados compradores. Como mencioné antes, no estaba buscando adquirir nada, pero eso no me impidió seguir adelante. Desearía haber cerrado la página en ese instante, pero no lo hice. Hice clic en el botón para entrar, y no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Cuando la página cargó, lo primero que vi me dejó helado. Sentí como un escalofrío recorría mi piel. Lo que me recibió fue un video promocional de lo que ofrecía el sitio. El video mostraba un enorme trozo de carne asándose sobre un fuego. Luego, la escena cambió, revelando de dónde provenía esa carne. Una persona atada, gritando de dolor mientras un carnicero le cortaba una pierna con un cuchillo enorme.
Después, el video cortaba a la carne ya cocinada, siendo cortada y servida en un plato, mientras un hombre sentado en una mesa comenzaba a comérsela. El video terminó con un anuncio. Ordena y compra ahora la carne más fresca y de la mejor calidad que puedas imaginar. Me sentí físicamente enfermo, pero no podía apartar la vista. Lo que había encontrado era un sitio de canibalismo. Debí haber cerrado la página en ese mismo instante, pero no lo hice. Quizás te preguntes por qué, pero por más realista que se veía todo, simplemente no podía creerlo. Estaba en shock. Lo que vi al principio era solo el comienzo. El sitio contenía numerosas imágenes perturbadoras, pero lo que más me aterrorizó fueron los foros. Las personas discutían abiertamente cómo esperaban probar diferentes partes de un cuerpo humano y cuál era la mejor manera de cocinar carne humana. Realmente me perturbó ver cuántas personas participaban casualmente en este sitio, literalmente discutiendo y haciendo preguntas sobre cómo consumir seres humanos. Luego, en otra página, encontré algo aún más impactante. Un formulario de pedido donde podías pagar y solicitar partes del cuerpo. No solo eso, sino que podías elegir las características específicas que querías. Género, raza, edad, nacionalidad. Era una verdadera locura. La gente estaba dispuesta a pagar miles de dólares ya que los precios comenzaban desde esa cantidad. Era literalmente un mercado de carne humana. Déjame decir primero que no puedo comprender cómo alguien puede disfrutar de algo tan macabro. ¿Qué lleva a una persona a buscar placer en algo así? Pero lo siguiente que vi fue algo que me costó aún más entender. Había un formulario donde las personas podían ofrecerse voluntariamente para ser consumidas. Literalmente podías ofrecerte para ser cocinado y devorado. Personas con fantasías retorcidas de ser comidas o que deseaban acabar con su vida, podían hacerlo de esta manera. Era algo tan fuera de lo normal que me parecía una completa locura. Sentía como el sudor comenzaba a resbalar por mi frente, pero no podía apartar la mirada ni salir de la página. Fue entonces cuando cometí el peor error de mi vida, uno que nunca podré borrar de mi mente. Hice clic en un enlace que decía «Transmisiones en vivo. Cocción de ganado». Apareció un video en vivo, acompañado de un cuadro de comentarios donde otros usuarios escribían. La transmisión mostraba un gran barril metálico colgando en el aire, sostenido sobre un soporte. Debajo del barril se encontraba lo que parecía un pozo de fuego. La cámara se acercó al barril y enfocó un pequeño agujero circular en su parte superior. Al principio, el agujero estaba completamente oscuro y parecía vacío. Pero de repente, un ojo abrió ampliamente desde el interior. No podía ver nada más que ese ojo, y entonces escuché un sollozo débil. No podía creer lo que estaba presenciando. Mientras tanto, los comentarios en el chat se multiplicaban rápidamente, con personas exigiendo al hombre que procediera, que cocinara a la desafortunada alma atrapada dentro del barril. Sin dudarlo, el hombre encendió el combustible debajo del barril, y las llamas se elevaron rápidamente, envolviendo el contenedor de metal. Los gritos de la persona dentro del barril resonaron en mis auriculares. Mi corazón comenzó a latir violentamente y mi respiración se volvió agitada. Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo al escuchar esos gritos desgarradores. No pude soportarlo más. Salí del enlace tan rápido como pude y apagué mi computadora. Me quedé sentado en la oscuridad durante lo que parecieron horas, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Literalmente, acababa de ver a alguien ser cocinado vivo. Esa experiencia aún vive en mi mente hasta hoy. Las horribles imágenes, la orden de carne humana, los gritos. Después de aquello me costó mucho poder dormir. Esa fue la última vez que ingresé a la Deep Web. No voy a mentir, lo estaba buscando. Quería ver y descubrir lo más oscuro de la Deep Web. Pensé que podía manejarlo, que estaba preparado para ver todo con mis propios ojos y comprobar si realmente existía. Pero la verdad es que no estaba listo para lo que encontré. Todo esto me mostró que vivimos en un mundo profundamente enfermo. Créeme, estas cosas existen en la Deep Web. No dejes que la curiosidad te consuma como me pasó a mí. Mantente alejado de la Deep Web. Nunca olvidaré la primera vez que oí sobre la Deep Web y todas las cosas extrañas que se podían encontrar allí. Mis compañeros y yo, en la secundaria, éramos aficionados a las leyendas urbanas de Internet y pasábamos mucho tiempo navegando en sitios como Reddit y 4chan, buscando contenidos curiosos,
tanto antiguos como recientes. Realmente no teníamos un objetivo específico, solo nos encantaba el elemento sorpresa y la imprevisibilidad de lo que podrías hallar. Creo que mi generación se sentía bastante atraída por este tipo de conducta debido a cosas como LimeWire. Quiero decir, fuimos la primera generación de chicos a quienes nos dieron dispositivos electrónicos y acceso a Internet, y luego nos dejaron explorar a nuestro antojo. Esa fue la primera época en la que una persona podía escuchar algo y luego buscarlo en la web para aprender más sobre ello. Mientras muchos de nosotros solo descargábamos canciones y videos musicales, otros se dieron cuenta de que prácticamente podías descargar cualquier cosa desde LimeWire. Esto convirtió a la plataforma en una especie de ruleta extraña, en la que nunca sabías qué podrías encontrar. Un minuto creías estar descargando una canción de My Chemical Romance, y al siguiente resultaba ser un video de decapitaciones, así que, como te imaginarás, estábamos muy intrigados por la idea de la Deep Web. Al principio, solo era algo de lo que hablábamos, cosas al azar que habíamos oído como rumores. La Deep Web es la última frontera, decían. Es el único lugar donde alguien puede explorar y posiblemente ver algo que ningún otro ser humano verá jamás. Comenzamos a investigar lo que se necesitaría para hacer ese viaje. Ninguno de nosotros quería usar nuestros propios dispositivos para hacerlo, así que pensamos en conseguir una laptop desechable. Claro, siendo chicos de secundaria, no teníamos mucho dinero para gastar en eso. Pero la urgencia por dar el salto era muy fuerte. Un día, y no sé por qué, dije, no es como si entrar a la Deep Web fuera ilegal. Todo depende de lo que hagas cuando estés allí. Les dije a todos que lo averiguaría con mi computadora en casa. Me llevó unos días de investigación, pero lo resolví. No voy a explicar cómo hacerlo, para que no cometas los mismos errores que yo. Solo diré que necesitas un navegador especial para acceder. Si realmente quieres entrar, tendrás que aprender el resto por tu cuenta. Hice las configuraciones necesarias, descargué el software apropiado, y luego comencé a experimentar. Llegar a la Deep Web es, en realidad, mucho más sencillo de lo que dicen. Lo complicado es navegar en ella. No hay motores de búsqueda como en la Internet regular. Tienes que conocer direcciones web muy específicas para encontrar los sitios. Esto evita que cualquier novato entre y haga un recorrido por algunos lugares potencialmente turbios. Sin desanimarme, fui a mi viejo amigo, Forsan. Los usuarios anónimos de allí me dieron algunos consejos, principalmente diciéndome que me mantuviera alejado. Pero después de una noche de preguntas y negociaciones, finalmente obtuve un enlace para copiar y pegar con una lista de URLs de la Deep Web. Había miles de ellas. Recuerdo sentirme mareado al verlas. Ni siquiera podía imaginar todas las cosas extrañas que habría archivadas ante mí. Así que comencé de la forma en que cualquiera lo haría, un enlace a la vez. No puedo describir lo decepcionado que me sentí cuando pegué el primer enlace y me llevó a un sitio muerto. Pensé que me habían engañado. Los primeros 10 o 20 enlaces eran todos iguales. Sitios caídos. Aún así, no iba a rendirme. Había pasado un año de mi vida en la secundaria hablando de las maravillas de este lugar. No podía rendirme y decir, supongo que me equivoqué, no hay nada. Hice lo que cualquier joven sensato haría. Salté más adelante en los enlaces. De hecho, encontré uno que parecía el más sombrío y lo seguí. Y esta vez el sitio no estaba caído. Era una especie de mercado en línea, y como te puedes imaginar, todos los artículos a la venta no eran cosas que pudieras comprar en una tienda. Tropecé con un sitio fetichista donde podías comprar orina, y me refiero a cualquier tipo de orina en el mundo. Parecía que el sitio trataba principalmente con orina limpia, del tipo que pasaría una prueba de drogas. Había encontrado el premio mayor. Lo revisé minuciosamente, asegurándome de no perderme nada. Después de todo, era un explorador y necesitaba hacer un informe preciso para mis amigos. El resto de la noche transcurrió lentamente, como suele suceder con la investigación metódica. Mis amigos quedaron boquiabiertos cuando les conté. No podían creer que realmente había encontrado algo, y que lo hice todo en mi computadora de casa. Me seguían preguntando si estaba loco, y si el FBI ya estaba vigilando mi casa. A pesar de todas las bromas, cada uno de ellos quería ver lo que había encontrado. Durante algunas semanas después de eso, mis amigos venían a mi casa después de la escuela, generalmente cuando mis padres estaban trabajando. De hecho, teníamos nuestra propia lista de sitios web que habíamos visitado,
y sitios que estaban muertos. No puedo ni empezar a describir todas las cosas extrañas que vimos. Comenzamos con el sitio raro de la orina, pero eso fue solo la punta del iceberg. Diablos, ese tipo de sitios ahora los puedes encontrar en la web normal. Orina en bolsas, gases en frascos, cosas típicas de plataformas como OnlyFans. Es casi como si la depravación de la Deep Web hubiera comenzado a filtrarse lentamente hacia la Internet común en los últimos años. De todos modos, pasamos a URLs más interesantes. Una semana exploramos otro mercado que funcionaba más como un foro. No se trataba de bienes, sino de servicios. Los miembros de este foro afirmaban ser sicarios, con una variedad de habilidades y tipos de objetivos en los que se especializaban. Esta última parte variaba mucho y se reflejaba en el precio. Un asesino promedio, dispuesto a eliminar a personas comunes, pedía alrededor de $2,000, ya fuera en moneda estadounidense o mexicana. Los precios más altos rondaban los $100,000, $50,000 por adelantado y otros $50,000 al concluir el trabajo. Estos típicamente eran para objetivos de alto perfil. El vendedor solo aceptaba pagos en dólares o rublos. Definitivamente fue impactante de ver, pero no había manera de verificar si era real. Parte de nosotros estaba convencido de que solo eran personas fingiendo ser algo que no eran. Nos dio curiosidad, así que creamos una cuenta en el foro de sicarios. No requería mucho, como te podrás imaginar, menos es más en un foro así. Parecía solo una manera de hacer contactos, y luego los detalles reales y el dinero probablemente se intercambiaban en persona. Navegamos por el sitio, pero no encontramos nada que pareciera útil. Fue entonces cuando noté algo en mi pantalla. Una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha. Parecía un ojo, pero del tamaño de una uña del meñique. Al principio no le di importancia. Honestamente pensé que era algo del navegador, como que necesitaba una actualización. Pero seguí explorando. No fue hasta que terminamos por el día y mis amigos se fueron a casa que la volví a notar, incluso después de cerrar los programas que habíamos usado para explorar la Deep Web. Esa pequeña burbuja azul seguía en la esquina superior derecha, ahora incrustada en el fondo de mi pantalla. Hice todo lo que estaba en mis manos para deshacerme de esa burbuja, pero sin éxito. Reinicios, apagados prolongados, escaneos de antivirus, limpieza de software, nada funcionaba. Supongo que solo tendría que acostumbrarme a ella, lo cual, siendo un joven y algo ingenuo, no fue tan difícil. Olvidarme de la burbuja se volvió casi automático, y créanlo o no, seguimos explorando la Deep Web, a pesar de que ese pequeño ojo nos observaba. Pasaron un par de semanas más antes de que diéramos con un sitio que capturó nuestra atención. Era un mercado negro para hackers y piratas informáticos. Había perfiles de hackers allí, listas de servicios que podían ofrecerte, e incluso algunos tutoriales sobre lo que podían enseñarte. Era como un centro para la creación de keyloggers y el acceso a puertas traseras de sistemas. Curiosamente, estar en ese sitio no nos asustaba, a pesar de que parecía ser el lugar donde realmente ocurrían las cosas peligrosas. Nos quedamos en esa página durante un rato, hasta que un día, la pequeña burbuja azul desapareció de la esquina. Nos miramos entre risas, dejando que el miedo se disipara, y seguimos explorando. Pero de repente, la pantalla se volvió gris y apareció una caja de texto. Todos comenzamos a gritar y aplaudir, como si hubiéramos pasado de nivel en un videojuego, aunque no teníamos idea de lo que acabábamos de descubrir. El mensaje decía algo así: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio web. Registramos a todos los que pasan por aquí lo mejor que podemos, pero he estado observando tu actividad desde tu primera visita a nuestro sitio. Te he visto en nuestros servidores todos los días, y he llegado a la conclusión de que no tienes interés en comprar ni usar ninguno de los servicios que ofrecemos. Sospecho que, aunque tuvieras interés, no tendrías cómo pagarlo, porque eres un grupo de chicos de secundaria que se metió en algo más grande de lo que pueden manejar». El tipo continuó explicando que no estábamos en problemas, y que al equipo de administradores no les molestaba que estuviéramos curioseando, pero que a otras personas sí. Dado lo delicado del sitio, muchos hackers reales acechaban justo debajo de la superficie. Y como estaba usando mi computadora de casa, con el internet de mi familia y sin ningún tipo de protección, mi conexión a la Deep Web era como un cartel luminoso con toda mi información personal al descubierto. No tenía idea de que mi presencia en cada sitio web era como una bandera roja,
para que cualquiera se aprovechara de mí. Luego dijo que, si tomaba más precauciones para proteger mi conexión, estaría más seguro en mis exploraciones. También me preguntó si había notado una pequeña burbuja azul en mi pantalla. Le escribí que sí, que había estado allí por una semana o dos. El administrador me explicó que al visitar uno de esos sitios oscuros, había recogido a un polizón, un hitchhiker que estaba rastreando todo lo que hacía. No podían verme a través de la pantalla, pero podían seguir todos mis movimientos en Internet, probablemente para intentar chantajearme más adelante. El administrador comentó que al revisar mi conexión, se tomó la libertad de eliminar al polizón por mí. Deberías salir de aquí si sabes lo que es bueno para ti. Fue el último mensaje que recibí de él. Nos miramos con incredulidad. Siendo chicos de secundaria necesitábamos más que solo un mensaje espeluznante para asustarnos. Uno de mis amigos se inclinó sobre mi hombro y escribió: ¿Cómo sabemos que esto es real? Cualquiera podría estar inventando esto. El administrador respondió con mi nombre completo, mi dirección, los nombres completos de varios de mis amigos que estaban en la habitación y la escuela a la que íbamos todos. Cerramos el navegador frenéticamente y puedo decir con seguridad que nunca he vuelto a entrar a la Deep Web. No quiero exagerar, pero hay ocasiones en las que lamento profundamente no haber tomado en serio esas advertencias que circulan por todas partes. No me enorgullece, pero siempre he tenido una inclinación por actuar sin pensar, especialmente en lo relacionado con Internet. Supongo que la curiosidad puede llevarnos a lugares muy oscuros. Hace algunos años comencé a explorar la Deep Web solo por diversión y aburrimiento. Había escuchado tantas historias y leído sobre lo que se podía encontrar ahí, que pensé que nada de eso podría afectarme. Para mí era un simple entretenimiento. Me gustaba ver hasta dónde podía llegar y qué cosas extrañas encontraba, siempre con la mentalidad de que todo era ficción o exageración. Pero todo cambió cuando me encontré con la posibilidad de comprar una caja misteriosa. Sabía de qué se trataban, cajas llenas de objetos aleatorios enviadas sin saber quién las había preparado ni lo que contenían. Había leído relatos de personas que recibían cosas realmente perturbadoras, desde juguetes antiguos hasta pertenencias personales que parecían sacadas de casas abandonadas o de escenas de crímenes. Para mí, era solo un reto más, una experiencia que quería vivir por mi cuenta, algo que pensé que podría contar después como una anécdota divertida con amigos. No tenía idea de que esto se convertiría en una de las peores decisiones de mi vida. Decidí hacerlo una noche de viernes. No voy a mentir, estaba aburrido y me sentía atrevido después de haberme bebido un par de cervezas. Encontré un foro donde varios vendedores ofrecían estas cajas, y sin pensarlo demasiado, escogí una que prometía una experiencia inolvidable. El precio era irrisorio, y en lugar de optar por algo más seguro, me dejé llevar por la curiosidad y el morbo. Pagué en Bitcoin y di mi dirección sin preocuparme, pensando que, si recibía algo extraño, simplemente lo tiraría y me reiría de la situación. Pasaron un par de semanas y, sinceramente, ya me había olvidado de la compra. No recibí ninguna confirmación ni aviso de envío, así que asumí que había sido otra de las tantas estafas en línea. Hasta que una noche escuché un golpe fuerte en mi puerta. No fue el timbre, fue un golpe seco, como si alguien hubiese arrojado algo pesado contra la madera. Me levanté del sofá y fui hacia la puerta. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Era casi medianoche y todo estaba en silencio. Al abrir la puerta vi un paquete en el suelo, envuelto en un papel marrón sucio, con manchas que parecían salpicaduras de algo oscuro. No tenía remitente ni ninguna indicación de quién lo había dejado allí. En el fondo supe de inmediato qué era, y en lugar de sentir la emoción que esperaba, lo único que sentí fue un nudo en el estómago. Entré con el paquete, lo coloqué sobre la mesa y me quedé mirándolo durante varios minutos, tratando de decidir si realmente quería abrirlo. Finalmente, tomé un cuchillo de la cocina y corté el papel. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, metal y algo más que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Lo que encontré adentro me heló la sangre, una serie de cuchillos oxidados, evidentemente usados, con manchas oscuras que no tardé en reconocer como sangre seca. Los examiné sin tocarlos demasiado, mientras un miedo creciente comenzaba a apoderarse de mí. Parecían cuchillos de cocina viejos, algunos incluso de casas comunes,
pero todos estaban en un estado deplorable y lo suficientemente aterradores como para arrepentirme al instante de mi estúpida decisión. Seguí revisando la caja y mientras sacaba los objetos, todo se volvía más macabro. Había una pequeña bolsa llena de dientes humanos de diferentes tamaños y colores, algunos incluso con restos de encías. Luego, encontré otra bolsa con mechones de cabello, uñas y lo que parecían ser pedazos de piel seca. No sabía qué hacer. Estaba horrorizado pero congelado por la curiosidad y el terror. No podía apartar la vista de lo que tenía frente a mí. También había pequeñas bolsas con un líquido oscuro y espeso. No quise tocarlas, pero la textura y el color sugerían que era sangre, tal vez coagulada. Todo esto ya era suficientemente inquietante, pero lo peor llegó cuando encontré, en el fondo de la caja, una carta. Al abrirla noté que estaba escrita a mano, con una caligrafía infantil y descuidada. Lo que decía me dejó helado. Anda preparándote porque en la próxima caja misteriosa vendrá tu jefe. Al final de la nota, había una carita sonriente dibujada, como burlándose de mi miedo e incredulidad. Pero lo más perturbador no fue eso. Junto a la carta había un montón de fotografías. Eran fotos mías, fotos tomadas desde afuera de mi casa, a través de las ventanas, en diferentes momentos del día y la noche. Algunas eran tan nítidas que se notaba que habían sido tomadas recientemente. Había imágenes de mí durmiendo, viendo televisión, cocinando. Incluso una en la que estaba frente a la computadora, probablemente el mismo día en que hice el pedido. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Alguien había estado vigilándome sin que yo lo supiera. En ese momento no sabía qué hacer. Cerré la caja de golpe y la metí en una bolsa de basura, sintiendo un pánico absoluto al pensar que alguien podría estar observándome en ese preciso instante. Revisé cada ventana y puerta de mi casa, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado, pero no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba mirando. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Me quedé sentado en el sofá con un cuchillo en la mano, mirando hacia la puerta principal. Los días siguientes fueron un infierno. No dejaba de mirar por encima del hombro cada vez que oía un auto pasar o notaba algo fuera de lugar. Mi mente volvía una y otra vez a la carta. Intenté mantener la calma, no contarle a nadie para no parecer paranoico, pero el miedo crecía cada vez más. La idea de que alguien había entrado a mi casa y tomado fotos de mí me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No había pruebas de que hubiera ocurrido un delito, y no podía admitir que todo había empezado por mi propia estupidez al comprar en la Deep Web. Decidí mudarme. Me alejé de la ciudad, busqué una casa en una zona rural, lo más lejos posible de los suburbios donde vivía antes. Cambié mi número de teléfono, tiré mi computadora y compré una nueva, que solo utilizo para lo estrictamente necesario. No quiero que me rastreen. Cambié mi vida por completo y ahora vivo aislado, con la paranoia constante de que en cualquier momento esa pesadilla podría continuar. Nunca volví a la Deep Web y no pienso hacerlo jamás. Aprendí de la peor manera posible que, a veces, la curiosidad puede llevarte a situaciones de las que es imposible salir. Vivo con la ansiedad constante de que, aunque dejé todo atrás, lo que sucedió puede no haber terminado. Solo espero que mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. No puedo decir dónde estoy, y prefiero que nadie lo sepa. Ya no me siento seguro en ningún lugar y siempre tengo la sensación de que me están vigilando. No jueguen con lo que no conocen. Lo que comenzó como un juego, terminó siendo una pesadilla de la que aún no puedo despertar. Si alguna vez has pensado en comprar algo de la Deep Web, especialmente una caja misteriosa, piénsalo 2 veces. Podría ser tú quien aparezca en la próxima. Desde siempre he sentido una curiosidad insana por presenciar cosas que no deberíamos ver, o por acceder a contenido que no debería ni siquiera existir, pero que, de alguna manera, está disponible. Ya sabes, esos videos macabros que la gente se envía entre ellos de personas siendo asesinadas, terribles accidentes, torturas a animales, entre otros. Mientras la mayoría de las personas apartaría la vista con repulsión, yo no podía evitarlo. Me dejaba llevar, sintiéndome intrigado. Lo sé, no es algo de lo que esté orgulloso, y sé que suena retorcido admitirlo, pero, incluso yo, tengo un límite.
Siempre he sido hábil con la tecnología y las computadoras. Fue esa curiosidad obsesiva, junto con mis habilidades técnicas, lo que me condujo a la Deep Web. Naturalmente ya había oído hablar de ella, como muchos de ustedes, pero nunca había dado el paso de explorarla por mi cuenta, hasta que mi deseo de ver cosas perturbadoras se volvió demasiado fuerte. Decidí tomarme el tiempo para investigar y descargar el software necesario para aventurarme en sus oscuros rincones. Así que eso fue lo que hice. Cansado de la misma rutina de estudiar, trabajar y jugar, busqué una nueva emoción. Y por lo que mencioné antes acerca de sentirme intrigado por esta red perversa, bueno, a veces es mejor no dejarse llevar por la curiosidad. Después de instalar el software que elegí para cifrar mis datos, junto con una red privada virtual para ocultar mi ubicación real, me sentía tan seguro como pensaba que podía estar. Finalmente estaba dentro, explorando la llamada Deep Web. Al principio todo me pareció extraño. Mientras navegaba por una serie de enlaces de tipo .onion, vi algunas cosas perturbadoras, que iban desde pornografía perturbadora hasta contenido ilegal, incluyendo la venta de personas y mascotas robadas. No fue hasta que entré en una sala de chat que las cosas comenzaron a volverse demasiado reales. Me encontré en un chat en vivo. No había muchos usuarios conectados, pero, poco después de mi llegada, un mensaje apareció de un usuario con un nombre al azar, iniciando una conversación conmigo. El mensaje decía, «Hola». Respondí con el mismo saludo, y recibí otro mensaje preguntándome qué estaba buscando. Tenía los dedos sobre el teclado, pensando en qué responder. Y luego pensé, ¿qué demonios? Sé por qué estoy aquí, seamos honestos. Así que le dije lo que estaba buscando y le pregunté si tenía algún enlace interesante. No pasó mucho tiempo antes de que me respondiera, bueno, si realmente estás seguro de eso, tengo un enlace que te dejará sin palabras. Y si no te molesta, puedes ver una transmisión en vivo. Te lo recomiendo mucho». Con eso esa persona me envió un enlace. Dudé un segundo antes de hacer clic, y me llevó a una nueva página negra con múltiples enlaces, que aunque cifrados eran comprensibles. Regresé al chat para agradecerle al que me envió el enlace, pero ya se había desconectado. Así que, continuando mi viaje hacia lo más profundo de esta red oscura, comencé a examinar los enlaces para elegir uno que me llamaba más la atención que los demás. Al hacer clic, fui dirigido a otra página, donde apareció un cuadro emergente con un mensaje. Solo entra si estás listo para lo que viene, con dos opciones, continuar o regresar. Por alguna razón, no dudé y presioné continuar, sin comprender del todo en qué me estaba metiendo o qué estaba a punto de presenciar. Otra página se cargó, mostrando una pantalla completamente en negro. Tras un segundo apareció una moneda digital cayendo por la pantalla, girando hasta que un texto en grande apareció sobre ella, mostrando cara o cruz. Luego un cuadro con términos y condiciones apareció seguido de una tarifa. No me enorgullece esto, y Dios sabe cuánto desearía haber tomado una decisión diferente en ese momento, pero estando inmerso y tan cautivado, ingresé la tarifa y continué. Pronto un enlace de video apareció en mi pantalla. Al examinarlo pude ver que era una especie de sótano oscuro, con cadenas de metal colgando del techo y una silla vacía en el centro. Mirando más de cerca, vi un temporizador en la esquina superior izquierda, que contaba hacia atrás. En la parte inferior del video, comenzaron a aparecer mensajes de usuarios con nombres extraños. Era un chat en vivo. Sin darme cuenta, me había sumergido en una transmisión en tiempo real de algún tipo. Intrigado, me uní a la conversación y saludé, como vi que algunos otros usuarios hacían. Uno respondió, «Recién llegado, bienvenido». En ese momento una figura sin camisa apareció en la pantalla, usando una máscara de gas vieja y gastada. Simplemente miraba a la cámara mientras su pecho subía y bajaba con una respiración pesada. El temporizador llegó a 0, y el administrador escribió en el chat, dando la bienvenida a todos los presentes, encantado de ver algunas caras nuevas en el espectáculo. Sin perder más tiempo, el hombre con la máscara de gas levantó la mano, llamando a alguien desde el fondo. Otra persona con una máscara similar entró, empujando algo cubierto por lo que parecía ser una tela polvorienta y desgastada. Dejaron el objeto en el centro de la habitación y se retiraron, dejando al hombre sin camisa al lado de la tela. Contó hacia atrás con los dedos antes de retirar la tela de un tirón. Lo que vi me dejó perplejo.
No sé qué esperaba, pero lo que apareció frente a mí fue un hombre desnudo, atado, con la cabeza gacha, claramente drogado o inconsciente. Fue entonces cuando el hombre se hizo a un lado, jugueteando con una moneda en su mano. En el chat apareció una opción: cara o cruz. Cara: despierta con los lóbulos de las orejas quemados. Cruz: despierta con la nariz quemada. La pregunta iba dirigida a un usuario, quien inmediatamente hizo su elección sin dudar. Tras su selección, el hombre con la máscara de gas sacó un pequeño soplete de la mesa junto a él. El brillo anaranjado iluminó la pantalla, y con horror, supe lo que vendría después. Con la mano sobre la cabeza del prisionero, el hombre sostuvo el soplete a centímetros de su oreja. En cuestión de segundos, el hombre en la silla reaccionó al calor, despertando sobresaltado por el dolor y sacudiendo la cabeza de un lado a otro. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre con la máscara casi había quemado la oreja de la víctima. Sentí que mi temperatura subía debido a la ansiedad y al shock de lo que estaba presenciando. El hombre lanzó el soplete a un lado y nuevamente miró a la cámara. Otra pregunta dirigida a un espectador apareció en la pantalla: ¿cara o cruz? Cara: cuelga de las cuencas de los ojos. Cruz: cuelga de los tobillos. El chat explotó con mensajes: cara, cruz, cara. Todos exigiendo lo que querían ver. No podía creerlo y antes de darme cuenta el espectador había hecho su elección. La pantalla parpadeó con la palabra cara. Y para mi horror lo que sucedió después me enfermó. El hombre con la máscara tomó 2 ganchos situados por encima de la víctima en la silla y los bajó a la altura de sus ojos. Se podía ver el miedo en los ojos del hombre mientras luchaba inútilmente por liberarse. Sosteniendo su cabeza en su lugar, el hombre agitó uno de los ganchos hacia la cámara antes de perforarlo a través de la cuenca del ojo de la víctima, justo por encima del globo ocular, en esa parte hueca y ósea que todos podemos sentir en nuestra cara. Los alaridos del hombre eran escalofriantes mientras se retorcía en un dolor indescriptible, la sangre goteando por su rostro, mientras el hombre con la máscara repetía la espantosa acción con la otra cuenca del ojo. Ambas órbitas oculares atravesadas por los ganchos. El hombre enmascarado se quedó mirando la cámara mientras extendía su brazo, girando lentamente el pulgar de abajo hacia arriba. Luego presionó un botón en su mano, y los sonidos que se escucharon después me perseguirán por siempre. Las cadenas en el techo reaccionaron de repente, y el hombre comenzó a ser elevado desde la silla, colgando por las cuencas de los ojos. Los gritos eran aterradores, el sonido de la pura agonía resonando a través de mis altavoces. No podía creer lo que estaba viendo. Ya dije que había presenciado cosas perturbadoras antes, pero nada como lo que estaba viendo ahora. Algo en vivo, con alguien tan indefenso. Esto era demasiado. El hombre ahora colgaba en el aire suspendido por las cuencas de sus ojos, temblando de dolor. Yo seguía mirando la pantalla paralizado por el shock. Ya había visto suficiente, pero era demasiado tarde. Ni siquiera me percaté cuando apareció la siguiente pregunta: ¿cara o cruz? Cara: un bate en las rodillas. Cruz: tijeras en los tendones de Aquiles. Fue entonces, al no ver respuesta en pantalla, cuando me di cuenta de que la pregunta iba dirigida a mí. Mi nombre de usuario estaba resaltado, tal como los otros que habían sido seleccionados antes que yo. Mi pulso se aceleró. Podía sentir el sudor corriendo por mi frente. No sabía qué hacer. No podía elegir un acto tan salvaje, ni ser parte de esta tortura. Los comentarios inundaban la pantalla. Corta los tendones de ese maldito imbécil. Para estas personas, esto era solo un juego. En lugar de elegir, con el dedo temblando escribí: paso. No puedo elegir. Siguió un silencio mientras el hombre con la máscara miraba fijamente la pantalla, como si me estuviera observando directamente. Los comentarios se volvieron hacia mí. Este cobarde está en el lugar equivocado. Elige, estúpido. La adrenalina corría por mi cuerpo y volví a escribir: no voy a elegir, ni ser parte de estas acciones despreciables. Todos ustedes están enfermos. Los espectadores se rieron de mí, y cuando estaba a punto de cerrar la página mi ratón se congeló. No podía moverlo, no podía salir de la pantalla. Nada funcionaba. El hombre en la máscara seguía mirando fijamente la pantalla, mientras otra pregunta apareció, una que me dejó sin aliento y me heló la piel. ¿Cara o cruz? Y la pregunta decía mi nombre completo, seguida de: ¿serás parte de nuestro próximo show? Cara, sí. Cruz, no.
Los comentarios inundaron la pantalla. Sí, tú eres el próximo. El hombre en la máscara se acercó a la cámara, y todo lo que pude oír fue su respiración pesada, seguida de una profunda voz enmascarada. Nos veremos pronto, Esteban. Mi corazón latía frenéticamente. En ese momento, arranqué los cables de la parte trasera de mi computadora. La pantalla se puso negra al instante. Me quedé sentado en la oscuridad, en silencio, conmocionado, pensando en lo que acababa de suceder, en lo que acababa de ver y en lo que me había metido. ¿Cómo sabían mi nombre? Pensé que estaba protegido y era anónimo. No sabía si eran solo tácticas para asustarme o si realmente hablaban en serio. Lo que sí sé es que no eran el tipo de personas con las que uno quisiera cruzarse. No pude dormir después de aquello. Mis ojos se abrieron al aterrador mundo que existe más allá de la pequeña burbuja de realidad en la que vivimos, y es muy real y demasiado aterrador. Pasó una semana desde esa noche y todo lo que podía pensar era en lo sucedido. Me sentía nervioso todo el tiempo. Cada vez que alguien me miraba, sentía que me estaban observando. Pero después de muchas noches sin dormir, y a medida que pasaba el tiempo, comencé a convencerme de que solo había sido una amenaza. Que lo que dijo ese hombre enmascarado era solo para asustarme, para mantenerme alejado, y funcionó. Bueno, eso fue hasta la otra noche, cuando hubo un fuerte golpe en mi puerta. Fui a ver quién era, pero no había nadie, solo un sobre en el suelo, que había sido metido por debajo de la puerta. Al abrirlo sentí una oleada de náuseas. Lo que tenía en mis manos era una moneda, acompañada de una nota que decía, cara o cruz. Nos vemos pronto. Actualmente estoy viviendo fuera de la ciudad, en casa de una amiga, demasiado asustado para regresar a mi hogar. No sé qué hacer, ni si mi vida alguna vez volverá a la normalidad. Mis incursiones en la Deep Web me han llevado a vivir con miedo. Si alguien está escuchando esto y puede aprender algo de mi situación, por favor, no entren a la Deep Web. No es un lugar para jugar. No dejen que la curiosidad los domine como me ocurrió a mí. Fue la peor decisión que he tomado, y lo lamento cada día de mi vida. ¿Alguna vez te has puesto a cuestionar el mundo en el que vivimos? ¿Qué está pasando allá afuera o cuál es la verdadera naturaleza de todo? Estas son las preguntas que me encontré haciéndome después de mi última experiencia en la Deep Web. Todos ustedes ya saben lo que es, así que no los aburriré explicando qué es ni cómo acceder, pero solo les diré que hay muchas historias exageradas circulando. Sin embargo, no todas son inventos, y en realidad, hay cosas perturbadoras con las que uno puede tropezarse en los interminables laberintos de enlaces. Ahora bien, mi relato no trata de mí ni de meterme en problemas por hablar con la gente equivocada, sino de lo que descubrí, un sitio escalofriante y siniestro del cual no podía apartar la vista ni dejar de explorar. Este lugar realmente me hizo reflexionar 2 veces sobre nuestra especie. Había terminado de trabajar después de un día largo y agotador, y como solía hacer, llegué a casa, me abrí una bebida energética, y me sumergí profundamente en la Deep Web. Estaba fascinado por sus misterios, y siempre ansioso por descubrir algo nuevo y desconcertante. Después de horas, sintiendo que ya lo había visto todo, pensaba que nada podría afectarme realmente, hasta esa noche, en la que me topé con algo que jamás había visto. Encontré un enlace a un sitio llamado Que Vivan para Siempre. El título capturó mi atención y sintiéndome intrigado no dudé en abrir el enlace. Me llevó a otra página con una advertencia estándar. Discreción del espectador, y entra bajo tu propio riesgo. Ni siquiera terminé de leer todo, impaciente como estaba, simplemente hice clic para entrar. Fue entonces cuando me topé con un sitio como ninguno que había visto antes, donde contemplé cosas que no esperaba ver. Tengo un estómago fuerte y ya había visto los típicos videos de muertes, torturas y demás cosas grotescas, pero esto era una locura, y todo debido a lo que era. Había encontrado un sitio de taxidermia, pero no una taxidermia cualquiera. Este era un sitio web dedicado a la taxidermia humana. Las primeras imágenes que vi me impactaron. Cuerpos embalsamados y preservados mirándome con esos ojos vacíos y sin alma. Cuanto más exploraba el sitio, más perturbador se volvía. Había videos del proceso de taxidermia humana, una especie de tutorial, donde la persona en el video explicaba todo el procedimiento, desde el drenaje de líquidos, la extracción de órganos, el relleno, el embalsamado,
hasta la preservación de la piel. No pude evitar mirar mientras veía cómo los órganos de una persona eran retirados de su cuerpo antes de que éste fuera rellenado con algún tipo de espuma endurecedora. Luego, se dejaba reposar antes de coser y suturar la piel, para posteriormente ser preservado. Cuanto más veía, más inquietante se volvía todo. Vi la colección del propietario del sitio, humanos preservados y exhibidos como trofeos, cuerpos completos y cabezas decapitadas montadas en las paredes. Pero eso no era todo. También vendían cuerpos preservados o partes de ellos, con precios que oscilaban entre 500 y decenas de miles de dólares, dependiendo de lo que quisieras o del tipo de persona que buscaras. Sexo, edad, raza o híbridos. Híbridos, pensé, curioso por el término. Al explorar esa sección me horroricé con lo que vi. Probablemente ya imaginen lo que significaba ese término. Mientras navegaba por los videos y galerías, me sentí profundamente perturbado por lo que estaba viendo. Imágenes de partes del cuerpo humano combinadas con animales muertos. Era una taxidermia experimental que mezclaba humanos con animales. La imagen que más se me quedó grabada fue la de una cabeza de mujer montada sobre el cuerpo de un perro. Ese rostro macabro, no puedo sacarlo de mi mente. No sé si es físicamente posible preservar algo así, o si eventualmente se descompone. Hacer clic en los videos de esta sección fue un grave error. Ver cómo la cabeza era separada del cuerpo de la mujer, el proceso por el que pasaba antes de ser montada en el marco del perro, fue una locura. Mientras esta creación aberrante se completaba, la voz distorsionada del taxidermista en el video sonaba como de origen extranjero, quizás sudamericano, aunque no estoy seguro. A pesar de estar asqueado por el contenido del sitio, seguía fascinado, sin poder creer que algo así ocurriera en algún lugar del mundo. Mientras revisaba la sección de ventas, era un completo desvarío. Estaba dividido en categorías. Allí podías hacer un pedido específico de lo que quisieras comprar. Manos, piernas, una cabeza humana. Pensé que ya lo había visto todo, pero darme cuenta de que existe un mercado para la preservación de humanos muertos y que hay personas que financian y compran estas cosas, me dejó perplejo. He visto muchas cosas, pero encontrar este sitio realmente me impactó, tanto por lo que era como por darme cuenta de que el mundo en el que vivimos está genuinamente podrido. Sé que la taxidermia ha sido practicada por siglos, pero ver con tus propios ojos el proceso de taxidermia humana es algo demencial, y ni mencionar que ha sido ilegal durante siglos en todo el mundo. Es seguro decir que en este planeta suceden cosas increíblemente horribles, cosas incluso peores de lo que les estoy contando. Sigo explorando la Deep Web en busca de algo que me vuelva a afectar, adicto a descubrir qué más hay allá afuera. Realmente vivimos en un lugar oscuro y extraño, y cuanto menos sepas, mejor. Tenía 26 años y estaba sin trabajo, sintiéndome insatisfecho con la rutina de la vida laboral. Decidí probar suerte trabajando desde casa. Así que mis días y noches consistían en navegar por internet en busca de cualquier empleo que pudiera conseguir. Era un gran procrastinador, por lo que, más veces de las que debía, me distraía y perdía el tiempo haciendo otras cosas. Un día, me encontré con conversaciones sobre la Deep Web mientras navegaba en Reddit. Me causó gracia cómo la gente hablaba de ella como si fuera algo extremadamente terrorífico, y decidí investigar un poco. Fue una tontería por mi parte involucrarme en eso desde un principio, pero lo hice aún peor al decidir explorarlo en plena noche. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando encontré un sitio web donde se podía chatear con alguien de manera anónima. La persona con la que me tocó chatear era una mujer, aparentaba estar en sus 20 y era muy atractiva. Estaba sentada con la cabeza apoyada en sus manos, mirando juguetonamente a la cámara mientras parpadeaba. No tenía el más mínimo deseo de encender mi cámara, así que empezamos a chatear. Pensé que, aunque no me había encontrado con nada espeluznante, tal vez podría hacerme amigo de esta chica tan guapa, lo cual me parecía un trato mejor, de todas maneras. Ella me pidió que encendiera la cámara, pero ignoré su solicitud, e intenté que continuara hablando. Finalmente lo hizo después de un poco de insistencia, pero noté lo reservada que estaba. También me di cuenta de que, después de cada mensaje que le enviaba, sus ojos se desviaban de la cámara, no hacia un lado sino hacia algún lugar fuera de su ordenador.
Después de un rato, eso comenzó a inquietarme, así que le pregunté si había alguien más con ella. Tú primero, dijo. Hasta ese momento, había estado escribiendo mientras ella respondía mis preguntas de forma verbal. No seas curioso. No tengas miedo, respondió entre risas, esta vez mirando nuevamente detrás de su computadora y haciendo una expresión que parecía burlarse de mí con alguien más. Me estaba empezando a aburrir. Siento que no estoy hablando solo contigo, le dije. Eso es porque estás hablando con todos nosotros, contestó. ¿Quién más está ahí? Srenia, pregunté. Enciende tu cámara. ¿Esto es una broma? Srenia, le pregunté, enciéndela. Está bien, me voy ahora, respondí ya cansado. Enciende la cámara, insistió. Su risa se había vuelto casi estridente en ese punto. Ya no había nada divertido en la situación, pero ella echó la cabeza hacia atrás con una carcajada ensordecedora. Ya había tenido suficiente. Moví el cursor para cerrar la ventana del chat cuando me di cuenta de que estaba bloqueado. Lo único que funcionaba era la caja de chat y todavía tenía acceso al teclado. Enciende la cámara, cariño, dijo con una voz dulce pero más fuerte que antes. Al levantar la vista, la vi sonriendo ampliamente a la cámara. Su rostro seguía siendo hermoso, pero su sonrisa era completamente falsa. La computadora se estropeó. No puedo ver la pantalla. Mentí. No quería que ella supiera que no tenía otra opción más que continuar chateando. La pantalla de ella parpadeó antes de volverse completamente negra. No había nada más. Solo una pantalla oscura. Me sentí aliviado pensando que, al menos, ya no tendría que hablar con ella mientras intentaba averiguar qué había pasado con la pantalla. Justo en ese momento apareció un mensaje en el chat. La agresividad en el mensaje me asustó, y el hecho de no poder ver su rostro mientras escribía me puso muy nervioso. No me atreví a responder, pero entonces el cursor comenzó a moverse. Observé con incredulidad cómo el cursor se deslizaba por la pantalla. Todavía no hice ningún movimiento. Sabía que nada bueno me esperaba si hacía lo que ella me pedía. La pantalla empezó a parpadear como si un virus estuviera causando estragos en mi computadora. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Sería posible que ella supiera dónde estaba? Comencé a escribir. Por favor, deja de molestarme. A este punto ya estaba convencido de que era algún tipo de sádica que disfrutaba asustando a personas desprevenidas en las salas de chat. Así que al final, obedecí y encendí la cámara. Vi mi rostro asustado reflejado en la pantalla. A juzgar por mi expresión, mis intentos de parecer calmado fueron dolorosamente inútiles. Le pregunté por la chica, mirando directamente a la cámara y diciéndole que hice lo que pedía, que dejara de hackear mi computadora. Hubo varios segundos de silencio. Mantuve mi mirada fija en la pequeña ventana que mostraba su transmisión de cámara, pero estaba completamente negra. Hice un gesto hacia la cámara con confusión, sintiendo que ahora ella estaba jugando conmigo. Entonces apareció otro mensaje. Después de unos segundos, mientras miraba esas palabras, volví a mirar su cámara, pero mi computadora falló instantáneamente y recibí otro mensaje. El chat se llenó de símbolos sin sentido. Ella escribía a una velocidad frenética y mi pantalla giraba debido a la cantidad de mensajes que enviaba. No entendía lo que estaba pasando. Mi paciencia se agotó y escribí: ¿qué se supone que significa esto? Su respuesta llegó. Solo leí las letras en negrita y me estremecí. Volví a mirar su cámara y me eché hacia atrás en mi silla. Mis ojos se abrieron de par en par. Ella estaba ahí de nuevo, solo que su rostro ahora era completamente diferente. Tenía una expresión salvaje, desprovista de emoción, pero sus ojos parecían salirse de sus órbitas, resoplando como si estuviera conteniendo una ira extrema. La forma en que me miraba directamente a la cámara me hizo sentir que me odiaba con todo su ser. Ya no había rastro de diversión. Su cámara volvió a quedar en negro y apareció otro mensaje en el chat. Mi corazón se detuvo por un segundo. La oscuridad se mantuvo hasta que las luces de su cámara volvieron a encenderse. Ya no estaba sola. Había un hombre junto a ella con una máscara negra. No hacía ningún movimiento, solo miraba directamente a la cámara, al igual que ella. El cuello de la chica se torció bruscamente hacia un lado, emitiendo un crujido que parecía causarle dolor, y las luces se apagaron de nuevo. El chat se reanudó, y esta vez grité de puro terror, cayéndome de la silla. Ahora había otro hombre junto a ellos. Estaba parado al lado de la chica, mientras el primer hombre permanecía en el otro extremo.
Este nuevo individuo también llevaba la misma máscara, pero sus manos estaban aferradas a los hombros de la chica. A pesar de la baja calidad de la webcam, pude notar la fuerza con la que sus manos se hundían en ella, como si pudiera desgarrarla en cualquier momento. Sin embargo, la chica mantenía una enorme sonrisa en su rostro. Sus ojos desbordaban de una aparente locura, o al menos eso parecía. Sus dientes estaban perfectamente alineados mientras su boca se extendía en esa sonrisa exagerada, pero pude ver que estaba sufriendo. Incluso cuando su sonrisa parecía desvanecerse levemente, el hombre apretaba sus manos aún más fuerte, forzándola a sonreír aún más. Los tres temblaban como si estuvieran en un lugar extremadamente frío. Después de unos segundos, me di cuenta de que no era frío lo que los hacía estremecerse, sino que parecían contener la risa. ¿De qué se ríen?, grité desesperado hacia la pantalla. No respondieron. Siguieron temblando como si una risa descontrolada estuviera a punto de salir. «¿Qué es tan condenadamente gracioso?», Srenia, les grité nuevamente. De repente dejaron de temblar. En cuestión de segundos la pantalla volvió a ponerse en negro. Cuando las luces regresaron, el hombre ya no sostenía los hombros de la chica, y ella tampoco estaba sonriendo. Los tres señalaban directamente a la cámara. Al observar con más atención, entendí que no me estaban apuntando a mí, sino detrás de mí. No necesitaba voltear para saber lo que pasaba. Podía verme reflejado en la webcam. Había alguien justo detrás de mí. Era otro hombre con una máscara, y según lo que mostraba mi cámara, estaba en mi habitación, a unos centímetros de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Donde lo había visto en la webcam no había absolutamente nadie. Volví a mirar la pantalla y, para mi sorpresa, vi a un tercer hombre en la transmisión de la chica. Era el mismo hombre que había visto momentos antes, parado en mi habitación. Ahora los tres individuos tenían sus manos apretando los hombros de la chica con fuerza. Ya no se reía. Tenía una expresión de absoluta devastación. Una lágrima bajaba por su mejilla, pero no era una lágrima común. Number era sangre que se deslizaba desde su cuenca ocular. Movió los labios y susurró: «Ayúdame». Al segundo siguiente, un grito desgarrador salió de su boca, como si le estuvieran arrancando los pulmones, y la pantalla se volvió negra nuevamente. Me levanté de inmediato y desconecté la computadora, retrocediendo fuera de la habitación. Por unos segundos, juro que todavía podía escuchar sus gritos, incluso con la computadora desenchufada. Finalmente la habitación quedó en silencio, pero yo estaba demasiado aterrorizado como para permanecer allí. Salí corriendo de mi casa, a pesar de que eran las 3 de la madrugada. Tomé un taxi y me dirigí a casa de un amigo. Estaba tan devastado que él tuvo que calmarme durante 1 hora antes de que pudiera tranquilizarme. Al día siguiente regresé a casa con mi amigo. Todo parecía estar en su lugar. Después de revisar meticulosamente cada rincón, llegamos a la conclusión de que no había nadie allí y que no había señales de que alguien hubiera entrado. Nunca volví a la Deep Web. Mi amigo sugirió que tal vez todo fue una broma de hackers, pero la forma en que la chica gritó, el miedo palpable en su rostro, me convenció de que ella también era una víctima. Me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo. ¿Me habría convertido yo en otra víctima? ¿Podrían esos hombres haberme encontrado realmente? ¿Había alguien en la habitación conmigo aquella noche? No había nada que pudiera hacer. No había pruebas concretas que pudiera presentar a la policía. Lo único que hice fue deshacerme de esa computadora. La tiré y compré una nueva. No había manera de que pudiera encenderla de nuevo después de lo que pasó.